No sé si ustedes me escuchan ahí. Sí, sí me escucha ahí, Orlando. Sí, hermano, perfectamente. Todo bien. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, eh, hermanos, muy buenos días para todos, ¿cierto? Es un privilegio siempre oír la palabra del Señor. Creo que siempre lo digo, pero realmente eso es. Y bueno, no, está bien así. Y abrir la palabra del Señor va a ser un privilegio para todos, ¿no? Y cuando estamos cumpliendo un ministerio, pues realmente lo hacemos con alegría, ¿no? Con alegría y el Señor sin duda tiene cosas maravillosas para darnos. Vamos a encomendarnos, ¿cierto?, al Señor y luego vamos a buscar un pasaje para que lo estudiemos juntos, ¿listo? Padre Dios, quiero exaltar y glorificar tu nombre en esta mañana. Date gracias por el Señor Jesucristo, a quien hemos recordado, a quien hemos adorado en esta mañana, eh, esperando que haya sido de agrado, de bendición, que haya sido acepto ante tu presencia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, los amigos, las personas que están reunidas en esta mañana y rogamos que seas hablando a cada uno de nuestros corazones, que tu Santo Espíritu nos guíe en todo lo que vamos a estudiar y que sea poderoso y que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, realmente una historia muy conocida, una historia que desde la escuelita dominical aprendimos y encontramos en el libro de Jueces, capítulo 13, libro de Jueces. Capítulo 13, ya conocen la historia, ¿no? Ya saben para dónde vamos. Y bueno, esa historia encontramos básicamente en 4 capítulos, capítulo 13, 14, 15 y 16. Y es la historia de Sansón, ¿no? El hombre más fuerte que podemos evidenciar en la historia de toda la Biblia, ¿no? Y bueno, en el versículo 1 del capítulo 13 encontramos un poco el entorno, lo que se estaba viviendo en aquella época. Y dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Entonces, podemos pensar en un contexto, en un entorno, en una realidad, algo que se está viviendo. Y siempre que estudiamos la palabra del Señor, hermanos, tenemos que pensar a hoy, en la aplicación para nuestras propias vidas. ¿Y cómo es el entorno? ¿Cómo es nuestra realidad hoy en día? ¿Alguna diferencia? Dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, aunque en el contexto era una nación elegida, un pueblo privilegiado, pero podemos pensar en la iglesia, donde vemos cada día más deserciones, donde vemos más desánimo, donde vemos más apatía por las cosas del Señor. Y si vamos más allá, al externo, al mundo en general, al inconverso, pues ni hablar, ¿cierto? El contexto realmente lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, es un contexto de maldad, de pecado, en general de hacer lo malo, como se estaba viviendo en aquella época. Entonces, la realidad era esa en ese momento. Pero bueno, podemos pensar en una buena noticia. Versículo 2 al 3 dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, que se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová,
y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Hermanos, en medio de la crisis, en medio de la incertidumbre, en medio aún del pecado, esta familia estaba recibiendo una buena noticia. Esta mujer que era estéril está recibiendo la noticia de que va a tener un hijo. Y pienso un poco cuando recibimos esa noticia, ¿cierto? Tengo 2 hijos y cuando llega esa noticia no es una noticia cualquiera, ¿cierto? Es una noticia que realmente nos cambia la vida, una noticia que nos pone a pensar una serie de cosas. ¿Cómo hemos recibido esa noticia nosotros? Seguramente muchos de ustedes tienen hijos y saben de qué estoy hablando, ¿no? ¿Qué más? El hermano Fernando compartió algo el viernes que me llamó un poquito la atención porque sabía que quería compartir hoy con ustedes, había preparado algo de antemano. Y el hermano habló de algo en cuanto a los hijos, ¿cierto? El hermano habló del propósito de Dios para nuestros hijos. Dijo que nosotros somos básicamente mayordomos, que tenemos una función y realmente es así. Es un ministerio la crianza de nuestros hijos. Hermanos, nosotros vamos a dar cuentas a Dios por la crianza de nuestros hijos. De pronto no por las actitudes de ellos y por el resultado y las decisiones que ellos lleguen a tomar, pero sí que vamos a darle cuenta a Dios por la crianza de nuestros hijos. Entonces, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y para cada uno de nuestros hijos. Y eso lo vemos ahí en el versículo 4 al 5, el propósito de Dios para este niño que iban a hacer. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño era nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Estos filisteos eran el pueblo enemigo, archienemigo de Israel en aquella época. Y bueno, Sansón realmente tenía que cumplir con una misión bien importante, bien difícil, una misión militar, una misión desde la parte física, el liderazgo militar y físico en contra del enemigo. Y no había nacido, pero Dios tenía un propósito para este hombre. Hermanos, a veces cuando tenemos proyectos de tener un hijo, ni se nos pasa por la mente decirle a Dios que nos guíe, ¿cierto? Aún en todos los asuntos. Ni siquiera hay hijos, ni siquiera hay proyectos, pero qué bueno que estemos poniendo en oración todos estos asuntos ante el Señor. Y si los hay, pues ni hablar, hermanos. Realmente tenemos que interceder ante Dios por ellos, por sus vidas, por sus decisiones. Pero sí que vemos ahí que Dios siempre tiene un propósito. Y como mayordomos, como administradores de ellos, pues debemos de estar haciendo una labor no para los proyectos personales de ellos ni los nuestros, sino para poder, eh, para poder nosotros alabar al Señor. El Salmo 127:3, muy conocido, el hermano Orlando lo leyó en estos estudios que dio de los padres, pero dice, he aquí, Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová. ¿De dónde provienen? ¿Quién es el que proporciona esta bendición? Pero dice que cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, tenemos que pensar en eso. Cuando pensamos en Ana, la mujer de la que hablábamos esta mañana, Primera de Samuel 1:27, vamos a leerlo rápidamente, hermanos. Primera de Samuel
capítulo 1 y versículo 27. Dice, porque por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Mire, por este niño oraba antes de nacer. Es más, también era una mujer estéril, pero su fe le llevó a rogar, a clamar a Dios por un imposible. Una mujer estéril rogando por un hijo. Hermanos, ¿le pedimos a Dios cosas imposibles o solo lo que creemos que es sencillo para Él? ¿Cuál es el Dios que tenemos? ¿Cómo es el Dios al que le estamos pidiendo? Esta mujer, como veíamos esta mañana, era una mujer de oración, era una mujer de adoración y estaba rogando por un niño que era imposible tener. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Esa era la petición, pero el 28 dice, yo pues lo dedico también a Jehová. ¿Cuánto tiempo? Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Lo dedicó, lo entregó. ¿Para quién son nuestros hijos, hermanos? Ya vimos en Sansón un propósito de Dios, un propósito militar, un propósito físico de acabar con una nación que era enemiga. Ya vimos a Ana entregando su hijo desde niño para un ministerio en el templo. ¿Para quién son nuestros hijos, no? Una pregunta que nos podemos seguir haciendo. ¿Qué más? Bueno, seguimos avanzando ahí en Jueces capítulo 13 y podemos ver en el versículo 8, también un versículo que para mí es clave. 13:8 dice, bueno, la mujer le contó la noticia a su esposo. ¿Y qué hizo su esposo? Versículo 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Mire, una oración. Poderle decir a Dios, queremos saber qué hacer con el niño que ha de nacer. ¿Qué hacer? Hermanos, estoy convencido, y seguramente lo he dicho muchas veces, que en muchas ocasiones no hemos sabido qué hacer con nuestros hijos. No hemos sabido cómo criarlos. Pero la instrucción de Dios está ahí a través de su palabra. Nos ha faltado un poco más de compromiso, un poco más de diligencia para saber cómo criarlos. Y he visto dentro de la iglesia, hermanos, tanto niño que está siendo criado sin la instrucción de Dios, está siendo criado de acuerdo a la cultura, de acuerdo al modernismo, de acuerdo a lo que el mundo está entregando. Y no hemos puesto atención en lo que Dios quiere para nuestros hijos. Pero este hombre Manoa estaba diciendo, ah, Señor mío, te ruego. Mire, un ruego, una necesidad, algo que sale del corazón. Y nos enseñe, termina el 8 diciendo, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Nos enseñe. ¿Quién nos tiene que enseñar? Versículo 12. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Qué debemos hacer con él? Hermanos, voy a ser un poco fuerte. Estamos en una sociedad donde no se está educando a la juventud, donde lo que estamos viendo es un ejército de delincuentes. Delincuente no solamente es el que va y atraca y roba a otro o el que mata. A mis ojos, lo que veo constantemente con la juventud es un montón de delincuentes. Y esa es la sociedad. Ese es el futuro.
para una nación, para el mundo, para la iglesia? ¿Cuál va a ser mi aporte a la iglesia? ¿Cuál va a ser mi aporte a la sociedad? ¿Qué hijo le estoy entregando a la sociedad, a la iglesia? Hermanos, esa es una pregunta que nos debemos de hacer diario. Versículo 12, lo voy a leer otra vez. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo ha de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos de hacer con él? Hermanos, es un reconocimiento de que somos ignorantes, de que nos falta mucho conocimiento, de que nos falta saber cómo criar a nuestros hijos. Pero veo aquí la humildad de un hombre que va a Dios y le dice, ¿cómo vamos a criar ese niño? Hermanos, tenemos hijos, muchos de nosotros, la gran mayoría diría. ¿Cómo los estamos criando? Y aún sobre el error, sabemos que cometemos errores. ¿Le decimos a Dios cómo debo criar ese niño? Muy bien. Entonces, una petición antes de nacer, lo mismo que Ana, ¿no? Y una etapa especial, hermanos, una etapa clave, versículo 24. No voy a leer todo, pero ustedes lo pueden hacer en sus casas. Es una historia maravillosa, espectacular, de esas apasionantes que usted no quisiera apartarse. 4 capítulos para leer en casa. Pero el versículo 24 dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Interesante. Señor promete y adivine qué, cumple. Y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció. Centrémonos en esa frase. Y el niño creció. Hermanos, es algo que no podemos evitar. Los vemos tiernos, nos parece tierno todo lo que hacen. El berrinche cuando hacen una pataleta y cuando está niño se ve tierno, ¿cierto? Y tal vez la reacción de un padre es coger y comérselo a picos, porque le pareció tierno el berrinche que hizo. Pero el niño crece y un día va a crecer con los besos que le diste por hacer el berrinche, o con la palmada o el ramalazo. ¿Y cuál va a ser ese niño que creció? Tristemente veo dentro de la iglesia, y he tenido el privilegio de conocer la mayoría de iglesias del país, y he visto, incluidos mis hijos, en muchos aspectos que hemos fallado en la crianza de ellos, que no hemos sido diligentes para orar, para decirle al Señor, muéstrame qué hacer con mi hijo. Y entonces, una etapa especial. El niño creció, no se quedó ahí. El propósito de Dios con nuestros hijos no es un niño ahí que está gateando, que está tumbando las flores, que está haciendo daños, que está llorando o que está riendo. No, hay un propósito para cada persona y el niño tiene que crecer. Proverbios 22:6. Rápidamente, hermanos. Dice este versículo, instruye al niño en su camino. ¿A quién? Al niño. Al niño. Siempre he dicho lo mismo, hermanos, y creo que este versículo, cada que lo leo, digo lo mismo. O instruimos al niño, o eso se tratará de hacer en la cárcel, en un hospital, o en un cementerio, o en el ejército. De algunos creen que el ejército. Pero esa función es de niño. Cuando crece no hay nada que hacer. Si no lo corriges desde ahora, cuando sea un adolescente, cuando sea un grande, no tienes nada que hacer con él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero hay un proceso, ¿no? Primero es al niño. Y aquí vemos ese momento especial. El niño crecía.
¿Y cómo lo vamos a instruir? Bueno, Deuteronomio 6. No hay otra manera, hermanos, para un creyente. No hay otra manera para un creyente, que parece que la hay. Vuelvo y digo, lo que veo diariamente parece que hay otras maneras, pero no existe. La única manera es esta. Deuteronomio 6, versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, todo el tiempo. Estas palabras. Mire, la palabra de Dios es lo más seguro para hablarle a un hijo. Y ahora quiero hacer una pregunta. El resultado, las decisiones de nuestros hijos son responsabilidad de nosotros. ¿Qué piensan? No estamos de tiempo para hacer, bueno, no me lo contesten a mí por tema de tiempo, pero ustedes se deben de estar contestando ahí en sus mentes. El resultado final es responsabilidad nuestra. El camino que toman nuestros hijos es responsabilidad nuestra. Bueno, seguimos avanzando y ahorita miramos qué pasa. Volvemos a Jueces, ¿no? Y estamos en el capítulo 13. Versículo 24 estamos leyendo lo importante del ejemplo y el tema de la palabra de Dios. Pero el versículo 25, bueno, el 24, ya vimos que eran una pareja que dependía de Dios, pedían dirección a Dios, y dice, y Jehová lo bendijo, termina el 24, y Jehová lo bendijo. Y todo parece que va bien, el niño va creciendo y Jehová lo bendijo. Y no nos imaginamos los que tenemos hijos, que somos cristianos, nunca nos imaginamos tal vez que el hijo vaya a caer en pecado, que vaya a tomar una mala decisión. Porque Jehová, el niño va creciendo y Dios lo va bendiciendo. Ellos están ahí como a la sombra nuestra. Y todo parece tan normal, ¿no? Versículo 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse ¿en quién? En él. Hermanos, pongan atención a este versículo. Y el Espíritu de Jehová, ¿qué dice? Comenzó. O sea que antes no se había manifestado en él, ¿verdad? ¿Con quién era el trato antes? ¿Con quién? Con los padres. Pero bien interesante, hermanos. Hay una etapa. ¿Cómo los estamos preparando para esa etapa? Y Jehová comenzó a manifestarse en él, en el individuo, porque esto es personal, hermanos. Es personal. Las cuentas que le vamos a dar a Dios son personales. Obviamente, hasta que están bajo nuestra tutoría, nosotros damos cuentas. Pero cuando Él tiene su edad, cuando Él tiene su responsabilidad, Él dará cuentas a Dios. Y Jehová comenzó a manifestarse en Él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces vemos acá, hermanos, la hora llegó. La hora de tomar sus propias decisiones. La edad de responsabilizarse espiritualmente, una decisión propia. Ya no dependen de nosotros directamente, ¿no? Ya no dependen de nosotros directamente, grabémonos eso también. Primera de Crónicas, hermanos, 29. Primera de Crónicas 29. ¿Qué dice? Versículo 19. Y en el contexto, David estaba orando. Ustedes pueden leer el capítulo 29, una oración o parte de una oración que David estaba haciendo a Dios. Estaba pensando en su hijo. No era un niño, era un adulto. Era uno que iba a tomar el reinado, que iba a tomar el trono. Y David estaba intercediendo por ese hombre.
por su hijo adulto, mayor, responsable de sus propias decisiones. ¿Y qué dice el versículo 19? ¿Qué le decía David a Dios? Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón como perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y edifique la casa, la cual yo he hecho preparativos, o a la cual David había hecho preparativos. Hermanos, nunca podemos dejar de orar por nuestros hijos. Así se casen, así crezcan, así se vayan de la casa, podemos orar por ellos, pero ya no son nuestra responsabilidad. Salomón era un hombre ya de tomar decisiones, había crecido y Jehová seguramente también se estaba manifestando ya en él de manera individual. Pero varias cosas maravillosas aquí en este versículo. Primero veo la necesidad de los mandamientos, o sea, la palabra de Dios, los testimonios y estatutos, pero después veo la obra para que haga todas las cosas y edifique. Y aquí veo el servicio. No solamente es carreta, no solamente es teoría, es práctica también. Para que haga, para que edifique, para que se manifieste, para que este hombre también sea una realidad de servicio a Dios. Qué buena petición de parte de un padre, ¿verdad? Capítulo 14 de Jueces, donde estábamos. Rápidamente, 14, 1 y 2. Ya vimos que Jehová empezó a manifestarse en él, ¿no? Capítulo 14, versículo 1 dice, empezamos a ver ya no desde la vista de sus padres, sino su propia perspectiva, cómo él veía la situación. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Dice, y vio, pensemos en esto, y vio lo que el ojo percibe, y vio allí a una mujer filistea. Esa es la perspectiva propia. Versículo 2, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. He visto, ¿no? He visto nuevamente la vista. Os ruego que me la toméis por mujer, os ruego. Hermanos, esa era la perspectiva del muchacho. Y es algo como contradictorio. Después de unos padres piadosos, unos padres de oración, que instruyeron bien al niño y estaba poniendo su mirada en una mujer extranjera. Capítulo 14, versículo 3. En la primera padre veo que debe de haber una manifestación de los padres. Ellos aceptan o no aceptan la inclinación de su hijo. Y el versículo 3 dice, y su padre y su madre le dijeron, no podían hacer más. No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esa por mujer, porque ella me agrada. Y veo ahí un poco de obstinación también de parte de Sansón. Pero varias cosas. Lo que él vio le agradó, dice. La respuesta de sus padres. Ellos están para direccionar. De pronto ya no lo podrían obligar, como cuando era un niño, ¿cierto? Cuando es un niño, o va al culto o va. Es nuestra responsabilidad. Ya después él toma sus propias decisiones. Pero cuando él es un niño, o va o va. Después él verá si va. Pero ya el Señor empieza a manifestarse en él. Ya la responsabilidad deja de ser nuestra. Bueno, ellos le trataron de guiar, pero él dijo, no, me agrada. Veo la convicción de sus padres, no estamos de acuerdo, pero él finalmente hizo lo que quiso, ¿no? ¿Qué más? Bueno, para no contar toda la historia, hubo un compromiso con esta mujer,
y se acostumbraban a tener unas celebraciones muy largas, como por más de una semana. Y Sansón dijo una adivinanza allí y hizo una apuesta con la familia de la muchacha, tal vez primos, hermanos, y tiró la adivinanza ahí. Y apostaron una serie de vestidos que eran lujosos, costosos, y esa fue la apuesta. Si le adivinaban lo que Sansón dice en esta adivinanza, él les pagaría estos vestidos, pero si no adivinaban, ellos tenían que pagarle a él la apuesta. Capítulo 14, versículo 15. La primera parte, vinieron los familiares de la muchacha donde ella, versículo 15. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido que nos declare este enigma. Induce a tu marido que nos declare este enigma. Y veo aquí algo importante. La familia de la muchacha ya está metiéndole presión. Ya está metiendo presión. El resultado de estar o de emparentar un cristiano con una persona inconversa, siempre va a haber presión. Indúcelo, dígale, convídelo, dígale que vamos, que tranquilo, que es algo sano. Indúcelo. Y saben una cosa, versículo 16 nos muestra que el inconverso siempre va a estar a favor, adivine de quién, del inconverso. Siempre van a estar a favor de ellos, no a favor nuestro. Versículo 16. Las artimañas, ¿no? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo, a los hijos de mi pueblo. Hay un sentido de pertenencia ahí, y siempre estarán a su favor. Siempre estarán a su favor. Y el versículo 17 vemos que finalmente logró su objetivo. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Pero finalmente caemos porque caemos. Y eso lo hablaba con alguien en estos días. La lógica cuando no se depende del Señor es caer y caer y caer y volver a caer. Cuando no oramos, cuando no leemos las escrituras, cuando vamos en pos del mundo, cuando no nos conectamos a la reunión por Zoom, caemos porque caemos. Y dice el versículo 17, y finalmente, ¿qué pasó? Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al séptimo día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Qué triste, ¿no? Logró su objetivo. ¿Y para qué querer agradar al mundo? Cuando queremos agradar al mundo, ¿para qué lo hacemos? ¿Qué logramos? ¿Qué sacamos de ellos? ¿Esperamos algo valioso de ellos? ¿Es mejor agradar a Dios o agradar a los hombres? Versículo 20. Mire, tanto querer agradar a una mujer, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. A uno que él había tratado como su amigo, dijeron, se la dieron a él. Ustedes pueden leer la historia completa en sus casas. Pero qué triste. Tratar de agradar al mundo, tratar de agradar a una persona inconversa, para finalmente no terminar con ella. Bueno, creería uno que aprendió la lección, ¿no? Tal vez Sansón dijo, no, realmente esta no era la voluntad de Dios, realmente era una mujer extranjera. Voy a hacerle caso a mis padres que me dijeron, no te fijes en una mujer extranjera. ¿Pasaría eso? Capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza. ¿Y qué? Adivinen qué. Piensen en este ejercicio. Vio allí a una mujer ramera y adivine qué hizo. Salió de huida.
se llegó a ella. Una debilidad por las mujeres, una inclinación sexual, una inclinación por estar con las mujeres y mujeres extranjeras, una ramera. ¿Cuál es tu inclinación, hermano o hermana? ¿Cuál es aquella cosa que no has sido capaz de entregarle al Señor? No que el Señor no haya sido capaz de quitarte, no, que tú no has sido capaz de entregarle al Señor. ¿Cuál es aquella cosa que te afecta, que te quita la paz, la comunión con Dios? Sansón tenía una inclinación por las mujeres, una debilidad completa por las mujeres. Y era una responsabilidad suya con el Señor. Vio, vemos que vio, ¿no? Bueno, donde vamos, vimos que no aprendió la lección, ¿no? Pero en el versículo 4, ¿qué pasó? Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Otra mujer extranjera, pero es que es buena gente. Mire, es buena persona, su familia es una familia sana. Extranjera. En el caso nuestro, inconversa. Vio otra mujer también. Sus ojos le fallaron nuevamente. Y nuevamente el entorno quiso dañarle. Versículo 5, 16, 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. ¿A quién querrá agradar esta mujer? ¿A su familia? ¿A su entorno? ¿O aquel hombre que se había enamorado de ella y que tenía que estar cumpliendo un ministerio para Dios? Realmente el entorno es más importante. Siempre estarán de su lado. Versículo 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Llegaba y le decía, y le decía, y le decía, siempre estarán de su lado. Qué triste. Versículo 17, la primera parte dice, que le descubrió pues todo su corazón y le dijo la verdad de dónde dependía su fuerza. Le descubrió todo su corazón. Entregamos todo a una persona que no debería de tener nada de nosotros. Triste. Y la primera parte del versículo 18 dice, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, la paga por la traición. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y esto es algo, hermanos, la caricia de Satanás, acariciándole ahí para que se quedara dormido en sus piernas. Las caricias de Satanás, que nos parecen suaves, delicadas, que nos adormecen y nos hacen pecar. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quejadas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Qué triste historia, hermanos. Qué triste historia.
Pero él tuvo una mujer extranjera y no pasó nada. Otra, una ramera y no pasó nada. Y somos así, hermanos, cuando cometemos errores, cuando pecamos, pensamos que siempre vamos a salir bien librados. Es que no pasó nada. Mire, vea, hice, pequé y no pasó nada. Triste y delicado pensar de esa manera. ¿Saben por qué? Mire el versículo 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, porque había pasado varias veces. Ustedes van a leer la historia, estoy seguro. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, oiga, se dijo a sí mismo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Hermanos, hermano, hermana, joven que me estás escuchando, jovencita, ¿te estás acostumbrando a jugar con juego? Tal vez has visto que no pasa nada. ¿Estás jugando con juego en este momento? Me escaparé como las otras veces, dijo Sansón. ¿Y qué pasó? Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermanos, llega un momento en que Dios se cansa, en que Dios en su gracia no nos consume, no nos quema, no cae un rayo y nos parte en dos. Pero llega un momento en que Dios dice, listo, hasta aquí llegué con él. Él no sabía, no se imaginaba que Dios ya no estaba probando lo que él estaba haciendo. Y Jehová se había apartado de él. Él estaba jugando con juego. Queremos seguir jugando con juego. Hasta que Dios manifiesta la desaprobación a nuestros actos. Y siempre que leo esta historia, pienso en lo que él veía, en el órgano que él usaba para mirar a estas mujeres. Seguramente eran hermosas. Sus ojos. ¿Sabe qué pasó con sus ojos? Versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Vio una mujer, vio una mujer, vio una mujer. Hemos leído, ¿cierto? ¿Sabe qué pasó con esos ojos? ¿Qué permitió Dios? Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. El Nuevo Testamento dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Sácalo. Es algo no literal, pero espiritualmente hay algo que está afectando. Hay algo que usted sabe que no debes de estar haciendo, que no debes de estar mirando, que no debes de estar escuchando y lo sigues haciendo. No juegues más con juego. Llega un momento en que Dios se aparta de nosotros. No que el Espíritu Santo nos vaya a abandonar, pero que Dios no aprueba lo que estamos haciendo. Y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Triste historia, hermanos. El resultado del pecado. Le sacaron los ojos. ¿Y sabe qué pasa cuando fallamos? Los mismos inconversos que se reían de nuestros chistes, que les pareció chistoso cuando nos vieron borrachos por ahí diciendo bobadas, esos mismos empiezan a burlarse de nosotros, a blasfemar el nombre de Cristo. Mire el versículo 24. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios. Qué triste. Cuando estamos para presentar a Cristo, cuando estamos para que el nombre de Cristo sea glorificado, a veces nosotros servimos de blasfemia a nuestro Dios. Ellos empezaron a adorar a su Dios. ¿Qué dijeron? Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. La blasfemia. Dar gloria a un Dios que no es nuestro Dios por nuestras propias acciones. Y cuando estamos en esa condición, servimos de juguete. Somos el hazmerreír, el evangélico. Mire el evangélico.
Queremos agradar a un mundo que se burlará de nosotros. Lo digo con total autoridad, hermanos, porque lo he vivido en carne propia. Queremos agradar a un mundo que se burlará de nosotros. Somos el hazmerreír de ellos. Querido joven, querida jovencita, aún nosotros, hermanos, estamos acariciando o nos estamos dejando acariciar de Satanás. Estamos durmiendo en sus piernas. Y el Señor no está aprobando todo lo que estamos haciendo. Versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón. ¿Para qué? Para que nos divierta. Veo dos cosas aquí parecidas. No sé si sean figura de Cristo o no, pero una fue vendido por plata, ¿no? Como Cristo. Otra, cuando Pilatos quiso zafarse de la responsabilidad de la crucifixión de Cristo, se lo remitió a Herodes. Y Herodes tuvo al Salvador frente a frente. Y lo menospreció, se burló de él. Le dijo, hágame un milagro ahí, ¿cierto? Quería entretenerse. Dijo, ay, qué bueno que venga ese Jesús para que haga un milagro, una señal, para entretenerse con él. A veces somos así. Tenemos a Dios, y lo digo para los que no conocen a Cristo. Han escuchado el Evangelio de muchas maneras. Tal vez te conectas a una reunión por Zoom. Tal vez ibas físicamente allá al local bíblico a entretenerte, a pasar un momento que parece santo, que parece espiritual, porque los himnos me transforman, porque canto muy bonito, pero te estás entreteniendo con él. No has apreciado la obra de Cristo. Eso le pasó a Herodes. Tuvo al Salvador cara a cara y lo menospreció. Y aquí en un contexto muy diferente, contexto de desobediencia, de pecado, mandaron a llamar a Sansón para que los divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, dice el versículo 25, y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Sirvió de juguete, hermanos. ¿Qué no entendemos? ¿Qué no entendemos los cristianos cuando queremos agradar al mundo? ¿Qué es lo que no hemos entendido? Somos juguete. Somos el hazmerreír de ellos. Y cuando aflojamos un poquito, cuando vamos a la reunioncita familiar, cuando nos tomamos la cerveza, cuando aceptamos cosillas, somos el hazmerreír de ellos. Se burlan de nosotros. Por eso tenemos que ser radicales, hermanos. Sé que tengo mis cuantos detractores por el simple hecho de decir lo que digo, pero tenemos que ser tajantes. No es que es de mal testimonio, es de muy mal testimonio no recibir una cosa que me dan allá o un regalo o cuando hay una relación sentimental con un inconverso, recibir a la persona es de mal testimonio. La Biblia me muestra que somos radicales. Había espada, había muerte para el que desobedecía. No estamos en la ley, pero hay principios, hermanos, que nos dicen que debemos de rechazar el pecado y rechazar al pecador. Y si es un hijo de Dios que está andando mal, pues debe de haber el rechazo de parte nuestra también. Le amamos, sí, oramos por él, sí. Si le podemos servir en alguna manera, sí. Pero no amamos su pecado, no amamos su transgresión. Eso es lo que la Biblia me dice. Hermanos, somos burla y vemos cómo terminó él. Ustedes pueden seguir leyendo la historia, pero Sansón murió ese día que lo sacaron para burlarse de él. Sansón tuvo una oración de reconocimiento quién era su Dios. Tal vez recordó las palabras de sus padres cuando era niño, cuando sus padres eran los que trataban con él.
cuando ellos tenían la responsabilidad de tratar con él. Leímos en Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y Sansón recordó las palabras de esos padres, ¿cierto? Tuvo una vida desordenada, de debilidad sexual, pero tuvo un momento de acordarse que él era hijo de unos israelitas que le habían enseñado de un Dios que era poderoso. Y Sansón, versículo 28, clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Y qué pasó? Reconoció que había un Dios. Se acordó del Dios de sus padres. Dios empezó a tratar con él. Él se alejó. Pero ¿saben qué? Dios dice, el que viene a mí, no le echo fuera. ¿Y qué pasó? Bueno, Sansón se agarró de las dos columnas y estaba las columnas que sostenían todo aquel edificio. Era un templo donde adoraban a aquel dios Dagón de los filisteos. Versículo 30, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Mire, Dios lo tenía para un propósito. Tal vez habían sido muchos más, pero aún Dios le respondió esta oración. Dios está en la condición de restaurar lo dañado. Pero ¿qué de los padres? ¿Qué instruyeron sus padres al niño? ¿Qué tenía él que recordar, hermanos? ¿Qué le estamos entregando a nuestros hijos? Y hubo un momento en el que él se acordó del Dios de sus padres y clamó a él y Dios le respondió. Qué bonita historia. El versículo 31, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años de ministerio, con altibajos, con caídas, pero Dios le escuchó esta oración final. Hermanos, una historia bien impactante, bien interesante, bien bonita, que pudo haber sido tal vez mejor, pero finalmente es la historia que está en la palabra de Dios y es tal cual como la hemos leído. Pensando en eso, hermanos, tenemos un anuncio para hacer y está ligado con la historia que hemos contado. Hay una situación con un hijo de un hermano cristiano y es Daniel Liévano, el hijo de nuestro hermano Germán. Los que